pero aquí estamos viendo que hay algunos observadores que realmente es peligroso y es atentatorio y hay que ver a qué intereses responden. Eso por una parte. Por otra parte, sí me parece que se está cumpliendo al pie de la letra el manual de don Paolo Luers. El que reveló él. El que reveló que le habían pasado, miren, hagan el de la periodista que no se sabe el nombre, bueno, por lo menos yo no sé el nombre y no me interesa tampoco, pero las instrucciones fueron claras, precisas y se están siguiendo al pie de la letra. Es peligroso porque realmente lo que se trata de hacer es ir en contra de lo que aparenta ser la voluntad de los votantes, de la mayoría de los votantes. Eso por otra parte. Ya en cuanto al tema de que se retire el partido Arena, vimos, bueno, no sé si eso representa lo que sucedió realmente, pero al parecer no hubo las personas que iban a estar por parte de ese partido de Arena, como que no habían llegado todas al llamado, no habían asistido. Entonces, si no tienen personal que estén vigilando, que estén observando por su partido, pues, yo creo que esa es la razón de eso. Pero hay que verificar si es incapacidad del partido de reunir su gente para que participe en este escrutinio o si realmente es que no confían en la transparencia, que realmente venirse a dar cuenta a estas alturas de algo que para ellos resulta en falta de transparencia, como que es más, se pareciera que no les gustó ni siquiera haber bajado del puesto 2 al puesto 3, ¿verdad? Porque también eso cuenta. Es decir, no tienen gente que les observe. Sí. Y si tienen, no tienen completo. Bajaron del segundo lugar al tercer lugar. Y con un descenso es decir, la cantidad de votos en la última elección de 770,000 aproximadamente y bajar ahí por los 150, 170,000, es decir, prácticamente la gente les ha dicho algo que ellos no están queriendo aceptar y tratan de encubrirlo, hablando de la transparencia. Sí. Tampoco es que vamos a felicitar al Tribunal Supremo Electoral por transparencia, ¿verdad? Yo creo que hay una defectuosa, terrible actuación en esta ocasión, que todavía es salvable porque estamos en el recuento voto por voto, ¿verdad? Y por eso todavía se va a salvar, espero yo, el escrutinio final en el término de diputados, pero realmente demasiadas fallas como para aplaudirle al Tribunal Supremo Electoral. Creo que ha sido un poco desastroso ese aspecto, pero no da como para que estén hablando de toda la rumorología que anda en redes, retomada por periódicos. Lo increíble es, o quizás para algunos no es increíble, pero lo que decepciona es que lo retomen incluso hasta periodistas de investigación y lo den por cierto y traten de desinformar. Ahí es donde, y después se preguntan por qué la gente no le presta atención a la información de las investigaciones que ellos producen. Es por este tipo de comportamientos, pierden la seriedad porque se dejan arrastrar por chambres y lo principal que tiene que hacer un periodista es contrastar. Sí. No están conformes con el resultado, está bien, son la oposición y piden transparencia, está bien. Lo que sucede es que están malinformando tanto, se reúnen tarde porque vimos que finalmente se lograron unir 3 partidos ahí, por lo menos la juventud de esos 3 partidos, y lo hicieron tarde. Entonces vienen con una retórica en donde incluso hay un video grabado por un sujeto ahí que dice: vamos a ver si logramos reunir las pruebas para demostrar el fraude. Es decir, han hablado todos estos días de fraude, pero también está diciendo, vamos a reunir las pruebas. Entonces, primero se pusieron el zapato y ahora se quieren poner el calcetín, en realidad. ¿Y cuál es la prueba que tienen? Porque dicen, la vamos a reunir en este escrutinio, vamos a demostrarlo, porque no tenían nada. Por eso es que fue solo discurso. Y el discurso al final, en ambos lados, es decir, en el oficialismo y en la oposición, lo que busca es generar en el intelecto de la gente, este es el resultado, no acepten algo diferente. 58 son 58, 60 son 60, 25 son 25, decía la oposición. Sí. Entonces sabemos que está alejado de la realidad, que es más probable el 58 que el 25 de la oposición. Pero eso lo que genera es más polarización. Eso genera una expectativa irreal en las oposiciones votantes o militantes o afines a los partidos de oposición, porque de verdad en algún momento, yo creería que mucha gente ya cree que hay 25 diputados en ese escrutinio final como resultado,
para los diputados de oposición, y yo creo que de verdad bien alejado de la realidad. Estamos en el área de la posibilidad, pero la no probabilidad. Y sin embargo, habrá mucha gente que por este discurso ya lo cree. Erráticamente lo cree porque se lo dicen las personas en las que creen. Está el caso claro del magistrado Oliva que usted estaba exponiendo. Ya le dijeron, yo leí bastantes improperios contra él porque los estaba desmintiendo. Claro. Entonces ya ahí sí ya no era el magistrado opositor, ya no era el magistrado que hablaba con la verdad, el único que sabe, ya ahí era cualquier otro, ¿verdad? Ya lo ningunearon. Y el doctor a mí me parece una persona muy capaz y siempre lo he dicho. Sí. Y por otra parte está Carlos Araujo, que lo conocen también por su trayectoria en Arena y que es parte de la oposición y que opina, pero tiene su experiencia en materia electoral que la ha sacado a relucir en esta semana, desmintiendo a los del tribunal, desmintiendo a los de la oposición, pero mayoritariamente a los de la oposición, ¿verdad? Diciéndole, esto es mentira, esto es falso, y él habla, según él lo explicó, me lo dijo a mí, en uno de los tweets, incluso en la madrugada, 4 o 5 de la mañana del día después de la votación, dice, yo fui, no me quedé en oír y leer, yo fui, constaté, la misma gente de los partidos políticos estaba custodiando, estaba vigilando, estaba transportando y vigilando este transporte de los votos. Entonces es injusto que estén hablando que no hay custodia, de que todo ha habido fraude, que han abierto las cajas, que se las llevaron, que se perdieron, que no existen, que modificaron, que alteraron, cuando es su misma gente la que está cuidando. ¿Qué va a decir su gente? Decía en uno de los tweets, Carlos, de que ustedes hablan así de ellos, pero es que por eso hay que separar el discurso político de los opositores, porque realmente están abandonando el trabajo y el esfuerzo que están haciendo su gente en este trabajo. Quizás por eso es que no les llegaron algunos ya a este escrutinio. Vaya, pero el mismo Carlos Araujo los está desmintiendo, que es a todos esos periodistas, y están opinando y los desmiente desde su conocimiento y desde su vivencia. No lo leyó. Y es un observador que solo leyó, que no observó. Lo que sucede es que antes, por ejemplo, este mismo partido que ahora se retira, en el pasado tenían sobreabundancia de gente que les apoyaba. Todo lo contrario que pasa ahora y todo lo que pasa ahora con el Partido Nuevas Ideas. Entonces se ven abrumados y pues obviamente yo creo que el mayor insulto de ellos ha sido pasar del segundo al tercer lugar. Pero el comportamiento que están teniendo no es el correcto. Deberían de aceptarlo, de darle gracias a los pocos que votaron por ellos y ofrecer un trabajo diferente para el futuro. Replantearse, pero realmente... Y lo otro Dice que curioso que el único experto electoral de oposición que ha venido a poner seriedad al tema electoral es Carlos Araujo. Hay que reconocérselo porque es de oposición, pero ha sido sumamente objetivo, no está comprometiendo sus principios y le ha desmentido a todo mundo, al tribunal, la cifra de porcentaje y a todos los periódicos, a todos los opinadores de oposición, los ha desmentido y él no solo es un experto electoral, sino que está ahí. Ahí está el tuit de la doctora, haciendo referencia a esto que ya fue... Lo que sucede es que volvemos al mismo tema, estos son ¿a quién está retomando? Está retomando a la prensa gráfica, a Ruth Eleonora López, que ya sabemos, Alfaro, y el primero es el de revista Factum. Por ejemplo, Faro y Factum. Yo creo que hay mucha gente que todavía leemos sus investigaciones y nos quedamos con la información. Yo aparto completamente la opinión porque me parece sesgada. Ya no me parece opinión ideológica, sino que ya de opinión de sesgo, en algunos casos raya con el fanatismo. Pero siguen siendo referentes. Increíblemente la prensa gráfica todavía es referente, a pesar de que ya varias veces se le desmintió porque no contrastaron información, pero continúan siendo referentes. Entonces cuando tu referente, es decir, cuando tú crees en alguien, es bien difícil que no afirmes con el sesgo. Es decir, uno puede caer en ese error, incluso las personas del otro lado, si retomas el periódico del oficialismo o la opinión de alguien que para ti es un referente en materia electoral, es bien fácil caer en ese tipo de aseveraciones que pues al final del día terminan siendo desmentidas por el propio Tribunal Supremo Electoral. Más allá que se pueda hablar de todos los errores que el tribunal ha tenido o de las fallas que ha tenido en sí la elección,
Más allá de todo eso, es el Tribunal Supremo Electoral y no está desmintiendo y diciendo que es falso porque se le ocurrió desmentir. Es que si dice que es falso es porque tienen una manera de contrastar que eso es falso. Pero fíjese que he observado una cosa que es bien curiosa. Cuando sale el señor Saade, hoy va a salir el FMLN diciendo de que no confían y que se retiran, como que a nadie le importa. Más que a los medios estos que... El FMLN también se retira. Porque hoy van a dar una conferencia de prensa a las 9 de la mañana. Pero yo lo que veo es de que cuando, por ejemplo... Están haciendo las jugadas correctas, pero demasiado tarde. O sea que el manual del señor Lugo lo está siguiendo tarde, ¿o qué? No, es que hoy que perdieron no confían. Porque, por ejemplo, yo vi muchos tweets de celebración de gente del FMLN que en Arcatao habían ganado, y creo que había sido, pero una avalancha roja en Arcatao y en San Ignacio, que no logro recordar, San Ignacio algo. Entonces, allí no había habido fraude, ahí sí había funcionado, ahí no desconfiaban. Es decir, donde ganan, no desconfían, pero como en el resto perdieron, entonces allí vamos a retirarnos, pero es parte de la misma narrativa, es decir, realidad notorias, instrucción notorias. No tienen que ser gente académicamente, digamos, muy preparadas, pero deben ser morales y probos. Pero hay otros cargos que requieren una cualificación, una especialización, ya profesionalización, si lo queremos ver así, lo que la jurisprudencia ha denominado cualificación personal, profesional y técnica. Entonces se eligen en los mejores partidos que tengan menos fanatismo, digamos, hacia el partido que lo propone. Es decir, no debe de haber una afiliación ni material, ni en papel, ni no en papel, ¿verdad? Sino que solo no tiene que haber esa afiliación y además debe fundamentarse porque se elige a este y porque aquel no, ¿verdad? Al final del día se siguen poniendo personas condenadas en el Tribunal de Ética Gubernamental y como pagaron la multa, pues pongámosla otra vez de funcionario, ¿verdad? Eso ya no se puede seguir viendo. Eso de verdad está muy mal. Entonces, si nosotros no corregimos el mecanismo desde su origen, el vicio se va a seguir replicando. Ciudadanizamos el Tribunal Supremo Electoral, pero si no se corrige, por ejemplo, también la separación de las funciones administrativa y jurisdiccional, es decir, organizar elecciones e impartir justicia electoral, también se corre el riesgo de que se sigan cometiendo muchos errores, porque no se puede ser juez y parte. Sí. Entonces, al final del día, el instituto que propone el de lo electoral en la reforma, el vicepresidente Ulloa, me parece que es una salida bastante viable que resuelve mucho de la problemática, no toda, porque al final es el mismo círculo vicioso de quién va a elegir a quién, y en eso hay que tener mucho cuidado. Y sin embargo, mejoraría bastante, porque como lo tenemos, ni modo, es lo que tenemos y hay que usarlo de la mejor manera posible. Pero el problema es que pues ya sabemos que los tribunales, por ejemplo, ahora se quejan del Tribunal Supremo Electoral, pero se les olvida que es el Tribunal Supremo Electoral que ellos nombraron. Sí. Entonces ese es un punto importante. Bueno, por otro, el tema de la mayoría. El partido no es una marca. Y lo he dicho muchas veces, la marca es Nayib Bukele, la marca es la N. Por eso es que la bandera de Nuevas Ideas no es NI, es N, la N de Nayib. Esa es la marca. Nuevas Ideas no es una marca, es que hay una crisis de partidos. Las personas, hay una crisis de representación ciudadana. No encuentran representación en los partidos, se identificaron con un líder que es Nayib Bukele. Pero en el partido político no me parece que haya una identificación de la ciudadanía. Hay una crisis partidaria, por eso es que se incluyeron incluso los no partidarios y creo que hay que retomar esa figura y darle fuerza, pero es que los partidos políticos no están por darle fuerza a una figura que les venga a dividir votos, ningún partido. Por eso es que habrá que ver si en estos 5 años el Partido Nuevas Ideas, que va a tener mayoría, le da fuerza a esa figura. Porque ahí estaríamos hablando que sí se está reconociendo la crisis de partidos y si se le está dando a la ciudadanía una opción. Pero si no se hace, sino que se sigue haciendo lo que se hizo en el pasado, que, sí, ahí están los no partidarios, pero no se les garantiza una forma de participación. Al final del día se necesita que los partidos políticos reconozcan que hay una crisis partidaria y ver cómo curarse o darle más opciones a la gente. Pero definitivamente en esa crisis están todos los partidos.